Bueno, chicos, ¿cómo están? A continuación, y para dar inicio a este seminario, les quiero presentar a la docente que impartirá la sesión del día de hoy. Su nombre es Violeta Padilla, licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara, maestría en Psicoterapia de Gestalt, doctorado en Desarrollo Humano, colaboradora de Ceneval en la elaboración, corrección y evaluación del examen de egreso de EGLEL, evaluadora de la CA-CNE-IP de programas de psicología, directora de Co-Crear Psicoterapia Clínica. Entonces le vamos a darle un fuerte aplauso y una bienvenida a la profesora Violeta. Muchísimas gracias, Henry. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a este encuentro importante para nosotros, profesionistas de la salud, educadores, que estamos en contacto directo con adolescentes, con estas personas que están en proceso de crecimiento. Y bueno, el día de hoy, el objetivo de reunirnos es hacer algunas reflexiones respecto a la importancia del grupo, de pertenecer a un grupo y cómo la cultura y los diferentes grupos o subculturas o conocidos cotidianamente como tribus urbanas pueden sumar al desarrollo del adolescente en su formación en la autoestima y su formación del yo. Me voy a permitir compartir la presentación. Y bueno, es un gusto poder estar aquí esta noche con ustedes para trabajar este tema tan importante que creo que hoy más que en otros momentos eh, urge favorecer procesos de pertenencia a nuestros adolescentes, porque es una realidad. Todos los que estamos aquí quizás compartimos la misma perspectiva de cómo nuestros adolescentes en este momento, la importancia de poder tener este grupo social y cómo se ha venido afectando a través o después de los procesos pospandémicos ciertas habilidades sociales que se desarrollan precisamente en esta etapa. Entonces, creo que hoy más que nunca es muy importante reconocer la importancia de los aspectos culturales en el desarrollo de la salud mental y el desarrollo del yo del adolescente o del ser humano. Bien, pues vamos iniciando recordando que la adolescencia, pues sí es una etapa en la que los jóvenes sufren cambios a nivel físico, psicológico y social. Psicológico y social, que es lo que nos compete el día de hoy, y bueno, la parte física, todos los cambios biológicos y fisiológicos, que bueno, los estudiamos por separado para su entendimiento, pero que sabemos que es una totalidad. En este sentido, bajo este aspecto, vamos a entender que estos cambios se van a dar favoreciendo la maduración y ahora sí que el crecimiento total del adolescente para transicionar a la etapa adulta. Es curioso, y bueno, retomando o adelantándome un poco, cómo la adolescencia también es un producto social. Si nos vamos a la historia de la humanidad a lo largo de los siglos, vamos a ver que la adolescencia como tal aparece de manera significativa en el siglo XX. 19, finales 19 a principios del 20, se empieza a observar esta etapa. Anteriormente, igual por las cuestiones sociales, económicas, políticas y sobre todo por la calidad y la perspectiva de vida, pues muchas veces la adolescencia no se tomaba o no se observaba, ¿no? La niña pasaba directamente en su primer momento de cambio fisiológico a convertirse en una mujer en edad reproductiva y lista para casarse, igual el varón. Entonces, esta etapa, conocida como adolescencia, pues como tal no existía. Empieza a surgir con estos cambios sociopolíticos y económicos, y bueno, cuando también
la esperanza de vida aumenta, ¿no? Cuando ya vamos conquistando ciertos aspectos de salud, donde la edad, el promedio de vida y muerte, pues se alarga, ¿no? Entonces, esta etapa que es ahorita como en esta etapa de transición entre la infancia hacia la adultez, que anteriormente se conocía así como un puente, ¿no? Como era, va a pasar por ahí y pasa y trasciende y va a crecer y va a madurar y listo. Ahora sabemos, desde la perspectiva psicológica, que no es esa transición como puente como tal, sino que es una etapa, al igual que la infancia, al igual que la adultez, al igual que la vejez, una etapa importante en el desarrollo del ser humano. Entonces, además de la reproducción de las habilidades y maduración reproductora, hay habilidades que se desarrollan en esta etapa a nivel psíquico, como la identidad del yo, como la importancia de la socialización o el manejo del grupo. Hay un autor que me gusta abordar cuando trabajamos con adolescentes, que habla sobre la importancia de la trascendencia y de la importancia de que podamos construirnos como personas altamente funcionales. Carl Rogers, el autor o el creador de la teoría de la terapia centrada en la persona o en el cliente, habla que el ser humano va a ir construyéndose a partir de ciertas características o rasgos de personalidad, haciendo que cada uno de nosotros seamos altamente funcionales, obviamente, a la sociedad, entendiendo que el ser humano, al ser un individuo, necesita también del otro para esta construcción. Las personas altamente funcionales se van a caracterizar desde esta postura rogeriana en un proceso de constante autoactualización. Es decir, nosotros seres humanos vamos a ir buscando actualizar, renovar, aprender nuestros propios objetivos de vida, nuestras metas de vida, pero también las habilidades que vamos adquiriendo de acuerdo a las experiencias que tenemos. Las experiencias tanto formativas de manera estricta en el caso de los adolescentes en escuela, como las experiencias extraescolares, que a veces es donde se produce esta identificación con grupos de pares, en donde van a estar reflejando anhelos, objetivos o identificación para poder construirse a sí mismos. Entonces, esta autoactualización se empieza a presentar en todas las etapas de nuestra vida, pero de manera más coherente y consciente a partir de la adolescencia. Este proceso de desarrollo personal siempre está en funcionamiento, ¿sí? Entonces, cualquier momento de trabajo con los adolescentes es un momento en donde podemos aprovechar para que el adolescente pueda ir integrando estas herramientas de desarrollo. Bien, según Carl Rogers, estos rasgos o los siguientes rasgos de personalidad que definen las personas altamente funcionales se definen a partir de ciertas características. La pregunta es, ¿cómo es o cómo son las personas altamente funcionales? Pues él habla de que debe de existir una apertura a la experiencia. Este rasgo de personalidad es la apertura sin propiamente una actitud defensiva hacia lo nuevo, sino que prefiere explorar nuevas posibilidades. Si ustedes recuerdan su propio proceso de adolescencia, su propia etapa de adolescencia, eh, podrán recordar que en esta etapa, si las condiciones fue cuando empezaron a explorar nuevas formas de vida, de relación, quizás había un poquito más de independencia respecto a moda, cómo vestir, cómo proyectar, qué tipo de música escuchar, qué tipo de reuniones se hacían, ¿no? O sea, la diferencia a lo mejor de
¿Aló, profe? Oh, chicos, den unos minutos. Seguramente la profesora está volviendo a conectarse. ¿Profe? Se fue o me sacaron o algo así, ¿verdad? ¿Me podrías ubicar hasta dónde me dejaron de escuchar o ver? Ya te digo. Este, No, profe, en la sí. en la experiencia, ¿verdad? Ujú. Ujú, ok, gracias. Bien, bien, entonces les compartía que en esta apertura de la experiencia es propiamente la etapa o en esta etapa de la adolescencia donde ante esta apertura a lo nuevo, a la experiencia nueva, muchas veces está el adolescente en riesgo. Por eso es importante como pues, sí, poder identificar de qué forma nosotros, y quizás nosotros no propiamente como padres de familia, porque sabemos que una de las características propias de esta etapa es que el adolescente pues va a rechazar o va a buscar el alejamiento con la finalidad de apropiarse de su identidad. Entonces, en ese sentido, nosotros como educadores, como guías, como psicoterapeutas, como profesores, podemos ser esos facilitadores en este proceso de guía. Eh, Otra de las características o rasgos es, él hablaba, o Carl Rogers hablaba del estilo de vida existencial, en donde aquí implica la tendencia a asumir que es la responsabilidad de nosotros mismos el vivir el proceso de vida y darle un significado a la vida. Y en esta búsqueda del adolescente, pues obviamente está intentando identificar, y en esta etapa creo que es muy, muy propio y muy esperado de que el adolescente busque esta separación que te digo con el padre o las figuras de autoridad, familia como tal, y a veces también en la escuela, dependiendo del tipo de autoridad que ejerzamos con ellos. Y entonces ellos empiezan a crear su propia significación o su propio proceso de creación de vida, del proyecto de vida. Eh, Obviamente, se busca desde este estilo de vida existencial que el ser humano sea espontáneo, creativo y buscar aquello nuevo sin que impongamos o sin que se nos imponga un esquema o un tipo de esquema preconcebido o preestablecido o con un prejuicio previo. El estilo de vida asociado a este rasgo de personalidad es evitar la tendencia a prejuzgar, que si ustedes recuerdan también es una fase muy importante en el adolescente cuando a lo mejor papá, mamá, hermanos mayores o tíos empiezan como a tratar de aconsejar y de pronto el adolescente se pone una postura recia, rígida, en el sentido de, pues es que no me importa que venga vestido de tal forma, es mi amigo. Sabes, a veces el prejuicio está en el adulto o en otro entorno y bueno, esto puede ayudar bastante, pero bueno, también puede ser un motivo de ruptura en cuanto al el aspecto de la comunicación con la familia y también pues esa rebeldía, ¿no? Que de pronto se habla, ¿no? Que el joven, el adolescente tiene que ser rebelde o es rebelde. Voy a ponerlo entre comillas por naturaleza. Podríamos hablar que sí, dentro del desarrollo de la psique, del proceso yoico, por supuesto que hay una etapa en donde tiene que desaparecer esa, esa expectativa familiar, padre, madre o tutor, de lo que se espera y entonces busca su propia identidad, ¿no? Otro rasgo importante en esta etapa, pues, del desarrollo de las personas funcionales, altamente funcionales, es la confianza en uno mismo. Y el adolescente, al tener tantos cambios en esta etapa de vida, a veces esta es la parte donde nosotros tenemos que reforzar bastante su formación. En el sentido de, hay cambios físicos notables,
en donde el joven adolescente va teniendo diferentes tipos de duelo. Duelo en cuanto hasta la parte del propio cuerpo, ¿no? A veces es muy notorio de un verano a otro, de un grado escolar que nosotros lo podemos notar más. A veces la familia se da cuenta nada más porque pues ya dejaron los pantalones o los zapatos o la ropa, pero cuando dejamos de ver un mes, unas 3 semanas, a veces me ha pasado que en 15 días que no veo a algún adolescente y de pronto pues ya están, crecieron, ¿no? Y de pronto la cara, y de pronto el acné, y de pronto los cambios hormonales, la voz en el caso de los varones, en el caso de las adolescentes, mujeres, pues bueno, cambios que de pronto no se acostumbran en el crecimiento del cuerpo, etcétera. Y entonces sí hay de pronto una parte de duelo del cuerpo físico, tal cual, que fue, luego de las actividades que hacían, ¿no? Hay algunos adolescentes que de pronto me dicen, pues es que en confianza, pues aquí en la parte cercana del acompañamiento, me dicen, es que yo ya sé que no debo de jugar con juguetes, pero yo todavía cuando nadie me ve juego, ¿no? O sea, ya tengo 13 años y pues si me ven mis compañeros, pues se van a burlar, pero yo todavía juego, ¿no? O sea, es esa parte o sea, no es paso de página y ya, ¿no? Ya crecí, ya los intereses de niño ya no son los mismos de intereses de adolescente, no, es un proceso, ¿no? Así como también muchas veces el forzarse, ¿no? Pues bueno, es que se supone que ya debo de hacer tales cosas o me tiene que gustar tal música o tengo que ir a tales eventos o lugares, cuando de pronto el adolescente lleva su propio proceso, su propio ritmo, pero es precisamente el medio social el que va generando este tipo de presión. Entonces, la confianza en uno mismo es una de las herramientas que en esta etapa se debe de trabajar bastante porque implica el poder tomar decisiones de manera consciente bueno, acordemos que Rogers pues era humanista o es humanista en el sentido de tomar responsabilidad y tomar una coherencia y conciencia en la forma de cómo quiero vivir, la propia forma de vivir sin propiamente apoyarse de códigos o comportamientos impuestos de instancias o existencias externas inauténticas, que es la parte donde nosotros tenemos que mediar, ¿sí? Porque es real, ¿no? O sea, los jóvenes ahorita y nosotros también en nuestra adolescencia estuvimos con la influencia de los medios de comunicación, quizás ahorita más por las redes sociales, pero en nuestros tiempos creo que la mayoría a lo mejor nos tocó crecer en una época de la televisión, de las revistas. Y bueno, eso también implicaba una serie de códigos que a veces eran impuestos. Pero también es cierto que al joven le cuesta mucho trabajo no afiliarse a esos códigos. ¿Por qué? Porque lo que está buscando en este momento es pertenencia. Se aleja de la familia metafóricamente. ¿Por qué? Porque necesita morir a eso, metafóricamente hablando, para poder reestructurar y poder trabajar con su identidad. Otro punto importante es la creatividad. Las personas altamente funcionales de Carl Rogers permite algo así como lo dirían los Thundercats, ver más allá de lo evidente y poder construir situaciones alternativas a su forma de ver la vida. Entonces, la creatividad que tiene que ver con crear, con construir, con adaptarte y renovar lo ya establecido y lo que ya está presente. También existe este elemento que es la libertad de elección, que obviamente en esta etapa al 100 no está. Acuérdense que en la etapa de la adolescencia, pues la libertad de elección es parcial. Hay aspectos que el adolescente puede elegir y hay otras elecciones que todavía hay que ayudarle a elegir. ¿Por qué? Porque no está listo. Neurológicamente no está listo. Esta parte del que el niño ya es, o que el adolescente ya puede elegir
ciertas situaciones de vida, yo siempre digo, a ver, vamos esperando, ¿no? A veces a los 12 años, a los 13, que en nuestro país, en México, estaríamos alrededor de segundo de primaria, de secundaria, y decir, a ver, ¿qué vas a estudiar en un futuro? Híjole, ¿no? O sea, a ver, espérenme. Todavía puedes tener una idea y no tiene que ver con cuestiones propiamente de gusto, sino hay que buscar el momento de maduración cognitivo y neurológico como tal, integrando todo para saber qué elección de vida hay que tener. Entonces, a veces el joven pues ya se considera muy listo, pero a veces hay que ayudarles a entender y ayudarles entender también a los padres de familia, a los papás de estos adolescentes, que hay elecciones que nos tocan a nosotros como adultos, no en imposición, ¿no? Me queda claro que podemos ejercer una autoridad democrática y consciente y respetuosa, pero la realidad es que un adolescente todavía no está listo para tomar ciertas decisiones, ¿no? Nosotros quizás a nuestra edad podemos ir tomando conciencia de estas opciones para nosotros desde la responsabilidad, desde las herramientas que ya tenemos para vivir en el mundo. El adolescente todavía está en proceso de construcción. Acuérdense que todas las teorías de la personalidad, la mayoría, bueno, todas las teorías de la personalidad hablan que el desarrollo de la personalidad es de los 0 a los 7 años, teniendo un periodo para acomodarse y en la adolescencia que es cuando esta personalidad se empieza como, a mis alumnos en la universidad les digo, bueno, es cuando empieza como todas las fichas se empiezan a embonar y empezamos a ver esto sí, esto no, se lima, y se empieza a dar forma, ¿sí? Pero no podemos decir que ya a los 12 años estamos listos para esto, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. También existe esta capacidad de construcción, de tener esta visión de construcción y de proyección a futuro. Este rasgo de personalidad busca dar respuesta de manera equilibrada a todo lo que las vicisitudes de la vida y a lo que nos está demandando la vida para encontrar niveles de bienestar. Esta habilidad o este rasgo de personalidad desde Rogers es muy importante tomarlo en cuenta porque el adolescente, mientras más podamos dialogar y abrir el círculo de comunicación, más podrá tener oportunidades de encontrar niveles de bienestar. ¿Por qué? Porque el joven necesita escuchar y ser escuchado, o escucharse a través de los otros también. Entonces, el grupo de pertenencia o el grupo cultural, en muchas ocasiones, pues no es el mejor referente. Sin embargo, sí es necesario el grupo cultural para el crecimiento psíquico y social del joven. También está el desarrollo personal, que esto es constante. Todos los seres humanos, de acuerdo a la postura de Carl Rogers, todos estamos buscando el crecimiento personal. Es un cambio constante en donde no hay una meta final, o es decir, ya crecí, ya trascendí, ya trabajé mis miedos, trabajé mi historia personal, mi infancia, mi pareja, realmente no es llegar a una meta, sino que vas pasando de una etapa a otra y vas quizás, yo lo veo así, como un círculo, una espiral, donde vamos desde otra conciencia teniendo un crecimiento personal. Entonces, desde esta postura, los seres humanos estamos en constante cambio y desarrollo. La problemática del docente, como tal, es muy amplia. El joven constantemente, el adolescente vive a experiencias, momentos que van a afectar de manera considerable su vida, ya sea positivo o negativamente. Y me detengo en este momento con la parte positiva o negativa, porque no quisiera polarizar de bueno o malo, sino más bien la forma en cómo esta experiencia la significo en mi vida y aunque sea una experiencia negativa, entre comillas, puede haber un aprendizaje de creación, un aprendizaje de vida, ¿no? Y a lo mejor una experiencia que pudo haber sido gratificante, de bienestar, poderle dar una connotación, una significación no de crecimiento. Entonces, no propiamente toda experiencia desde Carl Rogers, desde
Viktor Frank, toda experiencia de vida, tristeza, sufrimiento, dolor, puede ser significado a una posibilidad de crecimiento. Entonces, creo que nada más señalando esto no es polar, es simplemente una forma como coloquialmente a lo mejor entendemos o significamos estas situaciones de experiencia. Todo adolescente se va a esforzar para buscar su independencia emocional como primer momento, ¿no? Eh, obviamente, dependencia emocional implica lo que yo siento, cómo identifico mis emociones, cómo gestiono mis emociones y a veces en respecto a los papás y otros adultos. Lo ideal o lo esperado sería que los papás permitan que este proceso se dé. Sabemos y creo que todos podemos tener en nuestra historia mucho conocimiento respecto a cómo en ocasiones padres imponen hasta qué sentir, cómo sentir, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que con la escuela padres, con el trabajo de también que hacemos a veces con papás, esto se vaya modificando. Y creo que las nuevas generaciones podemos ir moldeando estas nuevas formas de crianza. Los jóvenes de ambos sexos dudan entre la seguridad que le da el hogar y obviamente el deseo y las ganas de poder experimentarse como seres independientes, ¿sí? Y hablando en la parte emocional por un lado, pero también en la toma de decisiones y obviamente pues económicamente no se puede eh, a los 13, 14 años a no ser que sean excepciones o casos muy particulares, no hay esa independencia. Y bueno, eso es también dentro de la historia de la adolescencia, del estudio de la adolescencia, vemos que el adolescente en algún momento dejaba de ser adolescente cuando podía o puede ser independiente emocionalmente y económicamente. Y eso nos pone a una reflexión, ¿no? Una reflexión que creo que no nomás es una condición o una situación de México, sino creo que también tiene que ver con quizás con Latinoamérica y quizás algunos países donde la cuestión económica impide que el joven, o sea, del adolescente, el adulto joven, intermedio, de pronto le cuesta independizarse económicamente, ¿no? Entonces, por ahí se habla que hay un alargamiento de la adolescencia precisamente por esto. Y bueno, tiene implicaciones socioculturales importantes que también tenemos que entender y darle cobijo en el foro, en un foro especial para este análisis. Entonces, el joven, el adolescente busca ser independiente. Dentro del desarrollo personal, obviamente, el adolescente, de acuerdo a lo que propone Roger, tiende a huir de las apariencias, la afectación, la defensividad y se pueden llegar a valorar negativamente respecto a las expectativas del adulto hacia él. Manifiestan la inclinación de huir de los deberes, esto por resistencia, por rebeldía, el pensamiento coactivo de debo o no debo de ser así es valorado negativamente. O sea, hablando desde el punto de vista normativo de reglas y normas, no le gusta a él ser valorado de esa forma. El adolescente se aparta de lo que debe de ser sin que importe quién ha mandado, quién ha dicho, ¿no? Puede ser el padre o los padres, o puede ser a lo mejor alguna figura de autoridad del colegio, de la escuela. Se inclinan a no satisfacer las esperanzas de los demás y al complacer a los otros, en cuanto objetivo, es valorado negativamente. La autenticidad, o sea, el ser auténtico se valora positivamente, quieren ser únicos, quieren verse únicos, aunque bueno, luego caen también en modas, que ahorita vamos a tocar ese tema. El adolescente revela su crecimiento, orgullo y confianza al efectuar sus propias elecciones y al negar su propia vida. En este sentido, es como hasta he trabajado con adolescentes que de pronto no pueden ver, o sea, no ven objetivamente a su familia y han inventado o creado una alternativa de familia, ¿sí? Entonces, muchas veces si la familia no está en contacto con el colegio, la escuela, pues muchas veces todos los demás creen
la construcción que el joven hace, ¿no? Por esa parte de resistencia y revelar para ser auténtico y no quiero formar parte y niego esto que viví. El autogobierno se valora positivamente, es decir, hago lo que yo quiero, yo me mando a mí mismo, yo digo a qué horas llego, que a veces es más bluff, o sea, es más externo, más falso que real, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, el adolescente sigue dependiendo en muchos sentidos del padre o del tutor. El adolescente revela su crecimiento, orgullo y confianza cuando elige sus propias elecciones y negar su propia vida, ¿sí? El propio yo, los sentimientos también se valoran de modo positivo. Desde una situación en que el adolescente se contempla a sí mismo con menosprecio y desesperación, y luego valorarse así y valorar sus reacciones como positivas. Sí, o sea, los cambios físicos, pero también emocionales. A veces he trabajado con adolescentes en trabajo de conciencia, de, a ver, vamos revisando qué está pasando contigo, y me dicen, me comparten, es que, o sea, no sé por qué no me quería enojar y no quería explotar, y de pronto exploté, hice un acting out, bueno, no me dicen así, pero hice un berrinche, con mi mamá, y ya después me di cuenta que, híjole, pues me había excedido. O hice un comentario que ofendió, que lastimó a mi papá. Y entonces, a veces, ellos mismos no alcanzan a gestionar por lo mismo que están viviendo, entonces nuestro trabajo es ayudarles a la autorregulación, ¿no? Que es diferente a la infancia, ¿no? En la infancia tenemos otro tipo de estrategias, pero con el adolescente vamos trabajando esta parte para que en esta conciencia que podemos ir trabajando con ellos, autoconciencia, puedan identificar qué es lo que les pasa, ¿no? ¿Por qué estoy de malitas, no? Me dice, es que estoy de malas, y yo me di cuenta y yo no sabía, me decía una joven que había ido a un super concierto que quería ir, y dice, tanto que lo estuve ahorrando, pidiendo y demás, y llegué y estaba de malas, ¿no? O sea, en la exploración y veíamos, bueno, pasó algo y demás. Dice, no, pero identificamos que había tenido poco tiempo para el descanso porque eran su periodo de exámenes, ¿no? Entonces, el hecho de poder ayudar a entender qué pasa con ella, pues la llega a no juzgarse también de manera tan negativa, entre comillas, o tan extrema en este proceso, y busca entonces la aceptación y su valoración. Hay empatía, hay sensibilidad hacia los demás, y de pronto esta camaradería llega a estimar y llega a generar aspectos de empatía y de grupo y de unión. Se valora de manera positiva las relaciones, sobre todo aquellas que son íntimas, estrechas y verdaderas. Los mejores amigos aparecen. La, la amistad ya desinteresada, a diferencia, por ejemplo, de la infancia, que todavía a los 8 o 9 años, la amistad sigue siendo conveniente, por conveniencia o por cercanía. Aquí ya es más por elección, donde ya hay más intimidad, más identificación. El adolescente valora la apertura de la experiencia, tanto lo que vive internamente y externamente, y bueno, es un ser abierto y sensible a sus reacciones e impresiones interiores y a las relaciones y sentimientos de los demás. Si logran detectar y logran hacer equipo y logran fortalecer esos equipos bastante a favor, pero bueno, sabemos también que de pronto llegan a ser cómplices entre ellos y a veces se ponen en riesgo. La adolescencia es una etapa precisamente de transformación, donde la cultura va a jugar un papel sumamente importante. Vamos viendo la importancia de la identidad y el comportamiento en esta influencia de la cultura. Por un lado, vamos a entender que la cultura se refiere al conjunto de creencias, toda la parte ideológica, tanto que juega un papel importante en las cuestiones religiosas, espirituales, pero también las filosóficas, la cosmovisión en general, las costumbres y los valores que compartimos como sociedad. Pues veo, ahorita que estaba viéndolos ingresar, pues tenemos participantes o ahorita compañeros desde el norte hasta el sur y centro del país.
y donde de pronto, pues somos, a lo mejor compartimos ciertas costumbres y valores, pero también hay otras que son muy diferentes. No es lo mismo una ciudad grande, donde a lo mejor el adolescente, su modo de convivencia es únicamente el colegio o la escuela, donde a lo mejor hay talleres y a lo mejor hay actividades extraescolares dentro de la escuela, a una comunidad, a una ciudad más pequeña, un pueblo más pequeño, donde el adolescente puede salir a la unidad, a jugar o hacer labor de algo social, a lo mejor, que se van a pintar bardas, con algún movimiento, algún grupo, social, etcétera. O sea, cambia un poquito, también las costumbres y también influye esto en la identidad del adolescente. Yo trabajo, eh, también en una universidad, donde me toca recibir a los jóvenes en formación como psicólogos, los más pequeños, o sea, los que van entrando. Y se logra, muchos son foráneos, ¿sí? Muchos vienen de fuera de la ciudad en la que estoy. Y entonces sí se ve la diferencia. O sea, de pronto los compañeros foráneos con tendencia a una unión más, a compartir, a convivir, y de pronto los más que han tenido toda su vida en ciudad grande o que vienen de otra ciudad grande, más recelosos, más cerrados, más con más distancias. Se logra ver diferencias en cuanto a las costumbres de zonas geográficas. Y por lo tanto, la cultura es un punto importante para entender la identidad del adolescente, ¿sí? Como me identifico, sabemos que, por ejemplo, en Ciudad de México, en centro del país, hay mucha identificación con tribus urbanas. Sí, hay muchas tribus urbanas y hay mucha afiliación a tribus urbanas. Vamos a encontrar, mientras más pequeñas las comunidades, menos variedad, por así decirlo, de estas subculturas. Vamos a entender por resistencia cultural como a esta parte importante del, del ser humano, y contracultura, ¿no? De todo lo que de pronto me han establecido, me establecen como normas culturales, y entonces yo busco lo contrario, ¿sí? Yo busco lo contrario a lo que está en el movimiento. Recordemos años 60 del siglo pasado, ya se escucha muy lejano, pero pues ya el siglo pasado, 1960, toda la revolución contracultural en las grandes ciudades, como, bueno, en Estados Unidos, Los Ángeles, de manera específica, en Francia con los movimientos estudiantiles, en México también, pero de manera centralizada en lo que ahora es Ciudad de México, y cómo este movimiento contracultural fue en su momento una resistencia importante para romper ciertas normas culturales o para cuestionar la autoridad y desafiar la autoridad y buscar autenticidad. Y bueno, eso lo vamos a ver no nada más con los movimientos sociales en su momento, ¿no? O las resistencias bélicas que se vivieron en muchos lados también, bueno, en el sur de nuestro continente también hubo esos movimientos. Y siguen estando esos movimientos, pero creo que aquí lo importante también es hasta la cuestión del vestimenta, ¿no? O sea, es córtate el cabello, ¿no? Podemos ver muchas películas al respecto, ¿no? De córtate el cabello y cómo esa transición de cómo eran los patrones de expresión cultural y cómo es, ¿no? O sea, no me corto el cabello, no uso desodorante, todo el movimiento hippie, ¿no? De paz y amor, vienen otras revoluciones importantes culturales, y entonces este movimiento contracultural generó un cambio y generó también una forma diferente de la adolescencia, ¿no? De cómo se vive en la adolescencia o se vivió en la adolescencia. Cuando tengan oportunidad, y no sé si esté por alguna de las plataformas, hay dos, tres episodios de Los Años Maravillosos muy interesantes, donde precisamente se ve eso, ¿no? De la hermana mayor de esa familia, donde ella busca y rompe desde cómo se viste, desde cómo ve la vida, y de pronto podríamos decir, ay, muchacha grosera con sus papás, ¿no? Pero a final de cuentas fue la forma de resistencia de aquella época, que no, y no es igual a la actual, pero
sigue siendo esa necesidad de buscar autenticidad. Entonces, cuando tengan oportunidad, pues denle una ojeadita a esa joya que creo que nos puede contrastar la adolescencia de aquella época con lo que actualmente estamos viviendo. Y que al final a lo mejor cambian los colores, la moda, pero la necesidad de identidad, del amigo, de la pertenencia, sigue siendo la misma de casi 100 años de no, no es cierto, casi 100 años no, estoy exagerando, pero es unos años de diferencia, ¿sí? O sea, sí es considerable. La influencia de los medios es muy importante. Esa es una de los puntos que quizás a nosotros, o los que somos ya del siglo, que nacimos el siglo pasado y que estamos actualmente viendo esa transición, podemos darnos cuenta. Cómo los medios de comunicación o la influencia de los medios actuales van generando un cambio en la influencia de la cultura del adolescente, modelan sus valores, es más, hasta el lenguaje, ¿no? Si Chomsky nos escuchara, diría, híjole, ¿qué está pasando? Que es parte, ¿no? El lenguaje también cambia, el lenguaje crece y se transforma, pero de pronto quizás a los que nos estamos en otras generaciones es como, oh, ¿qué me quiso decir? ¿No? O sea, nuevos modismos, nuevas formas de comunicarse, de, de, de transmitir pensamientos y emociones. Y entonces estos juegan un gran papel en el autoimagen y en el movimiento como contracultural también de lo que está sucediendo con los adolescentes. Y algo muy peligroso, que es pues propiamente la exploración de los estereotipos, ¿no? Donde puede impactar la autoimagen, donde de pronto lo que vemos es lo que se quiere replicar. Y es la parte que yo creo que si ahorita nos ponemos a analizar lo que sucede, pues bueno, desde modas, desde música, desde aspectos de hasta maquillaje, un otro día compartía, ¿no? Cómo a veces hasta la autoimagen física tiende a dañarse. Ahorita los filtros, ¿no? Las luces, ¿no? Que nos ayuden a vernos mejor, o los filtros, que de pronto es, ¿qué estoy viendo? ¿Con quién me estoy identificando? A diferencia de un espejo, ¿no? Tú ves al espejo y es una fiel reflejo de ti. Cuando de pronto usas filtros para cualquiera de los medios, la foto y demás, el joven y las personas en general van generando otra construcción de sí mismos. Y entonces esto también va afectando de manera significativa en la imagen del, del, del joven. La cultura digital, las redes sociales transforman totalmente la forma en cómo también interactúan. O sea, aparte de la imagen, de la moda, la forma en cómo interactúan. Eh, Vamos viendo la forma en cómo ahora ligan o consiguen pareja, ¿no? Eh, de pronto, lo angustiante que puede ser para un adolescente ver en línea, que ahorita es Instagram, ya no es Facebook, o TikTok, o todas estas nuevas plataformas que están en piloto, en donde está en línea y no me habla, o no me dio like, o me mandó un mensaje y no me puso una carita. Y cómo va generando esta transformación también en la forma en cómo se expresan y cómo se comunican. No significa que esté mal o que sea, eh, como degradado, algo muy negativo para la vida, es parte del crecimiento. La forma es que se está convirtiendo en la forma exclusiva de interacción. Eh, Hay muchos, la imagen del influencer y lo que esto proyecta. La información que se genera de real o irreal, cómo es de manera inmediata con un clic y cómo esta información da vuelta al mundo en cuestión de segundos y todo va cambiando, ¿no? O sea, de pronto podemos recordar, o yo recuerdo que había que esperar viernes, no sé si no me acuerdo si era viernes o sábado, para ver cuál era la canción que estuvo de moda en el top 100, o no me acuerdo cómo era el programa que yo escuchaba, para cuáles fueron las canciones más solicitadas en la radio. Y pues bueno, ¿no? Y ahorita no, ahorita la tendencia es cuál es
¿Cuál es la moda ahorita, no? Y eso nos lleva, pues bueno, a filosofar un poquito con Bauman del tiempo líquido y lo rápido que puede ser la vida y en eso rápido nos perdemos. Entonces, esta es una parte importante que revisar y que analizar. Eh, Otro punto, otro aspecto importante, pues bueno, la identidad cultural, en donde yo como adolescente, que estoy en proceso de crecimiento, descubrimiento, también soy parte de un producto cultural y también soy influencia, o sea, es bilateral. Hay este sentido de influencia y, pues bueno, los jóvenes, como de manera natural, lo vemos en Eric Erickson, lo vemos los estudios hasta, bueno, Freud habló muy poco al respecto, pero recuerdo un trabajo una lectura de él, un ensayo, que él hablaba que que hay un momento en la vida del ser humano que se necesita metafóricamente matar al padre, es decir, quitar esa idealización que los padres ponen para poder trascender el yo. Y bueno, Freud, hablemos de hasta el mismo Vygotsky, que en su desarrollo histórico, ¿no? La importancia de la cultura para el aprendizaje y la importancia, sobre todo para el sociocultural de la propuesta vygotskyana, de el grupo, ¿no? La pertenencia y entonces de pronto la autenticidad. Entonces es muy importante esta parte. La asistencia cultural, conforme los adolescentes van madurando, esta resistencia que pudo haber sido el rebelarse, pues ahora me pongo el famoso pollito acá arriba y que ahora es el arete y que ahora las uñas negras, aspectos de comportamiento que me identifica con el otro que se está manejando en el medio o que estoy viendo en las redes sociales, a generar una asistencia para entonces transformar y abrazar las cuestiones culturales, tradiciones y los valores que brindan el sentido de pertenencia. Aquí lo peligroso, lo que hay que cuidar es a dónde está perteneciendo o a quién quiere pertenecer, bajo qué valores. Si de pronto se valora, pues, algunas situaciones de riqueza, a lo mejor algunos aspectos efímeros o rápidos de obtener fama, ¿sí? ¿Cuántos influencers no hemos visto que con tal de tener likes ponen en riesgo su vida, la vida de sus hijos, su salud? No, hace poco estaba viendo una señora, una chava, pues que se puso algo muy malo en la cara, con tal de sufrir en cámaras y tener likes, poniendo en riesgo su vida. Bueno, podemos hacer un análisis de muchos influencers nacionales y internacionales que hace un poquito falleció alguien más también tratando de tomar una foto así en un rascacielos. O sea, es como ver hasta dónde este sentido de pertenencia, bajo qué valores estamos trabajando. Entonces, no significa que esté mal o que sea malo o dañino para el adolescente. El punto es que necesitan de ti y de mí y de todos los adultos que estamos trabajando con ellos para ser guías y poder hacer de esta resistencia una asistencia. ¿Cómo utilizarlo para beneficio? No es como que te gustan las redes, vamos viendo qué quieres consumir, qué eres, cómo te quieres construir a ti mismo con todo lo que te da la sociedad. Efectivamente, o sea, creo que no podemos dejar afuera el papel de la familia. Nosotros como educadores, como psicólogos, como facilitadores de procesos de vida, tenemos la responsabilidad también de incluir a la familia y retomar la importancia del papel de la familia en esta transmisión cultural. No se puede hablar de algo que no se ve previamente, ¿sí? Entonces, si de pronto queremos establecer hábitos no sanos para el joven respecto al manejo de medios, pues bueno, vamos viendo también qué sucede en casa, ¿no? Como sabemos que nosotros no podemos tener como mucha injerencia, pero sí podemos hacer un proceso de psicoeducación al respecto con los padres y
y familiares cercanos que conviven con el adolescente. Sí, eso es sumamente importante. Los valores y tradiciones familiares van a impactar en la formación de la identidad cultural, ¿no? De pronto ahorita recordé a él no era adolescente, probablemente era un pequeño donde se le estaba dificultando mucho el proceso de lectoescritura. Entonces, bueno, en la elaboración de la historia clínica, en las entrevistas iniciales, pues quien lo llevaba era, bueno, era referido por la escuela, obviamente, la mamá era la interesada más que el papá, y el papá, pues, iba acompañando como apoyo moral. Entonces, el papá, pues, con ese aquí estoy, ¿no? Esa presencia estoica, aquí estoy. Al momento en que empiezo a preguntar, o le pregunto: "Bueno, señor, ¿y usted qué opina? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué ve de su hijo?". Me dice: "No, pues, es que se preocupan, de más. Realmente, pues, yo así fui igual que él. O sea, realmente yo no aprendí a leer y a escribir bien, hasta tercero o cuarto, y es más", dice: "Yo creo que hasta el momento no lo hago bien", ¿no? Entonces, eso dije: "Bueno, pues, es que si el papá de pronto vivió también con un problema de lectoescritura y no, a lo mejor no tuvo el tratamiento necesario, etcétera, y él desde su perspectiva dice: "Pues así está bien", pues eso también nos lleva a ver, bueno, cuáles son y no quiere decir que el señor no tuviera valor, sino es a cómo desde su filtro de vida transmite al niño de: "No, no importa, no te esfuerces, no pasa nada si no lo haces", ¿no? Cuando sabemos que sí es importante, no nada más por los procesos académicos, sino por los procesos cognitivos que implica el poder leer, o significar y transformar los códigos, de la lectura, la lectoescritura, ¿no? Pero es importante la parte cultural o familiar. Y obviamente el impacto psicológico, lo que les decía, la influencia de la cultura, va a tener un impacto significativo en la salud de manera, tal, que la aceptación cultural y la identificación cultural puede fortalecer la autoestima, totalmente. A nivel social, esta influencia de la cultura en la adolescencia, pues va a generar nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de relación y obviamente promover la inclusión de los jóvenes bueno, en un futuro de todos nosotros, ¿no? Como enriquecer la comunidad. Entonces, es muy importante esta parte de la cultura y la manifestación. Los desafíos globales a los que nos enfrentamos es que, bueno, pues si la adolescencia es una etapa del ciclo de vida donde sí o sí necesita pertenencia. Si tú dices, bueno, es que mi hijo no sale del cuarto o mi alumno no sale del cuarto ok, pero tú no sabes si por medio de internet o por medio del jueguito que tiene, del Switch o del Play o demás, está haciendo comunidad virtual. Y eso también es pertenencia. Tienen sus propios grupos de juego y es así, hay una parte importante que hay que tomar, hay que poner mucho ojo, porque de pronto también crean una identidad alterna, donde yo no quiero vivir esta realidad y entonces vivo en la identidad virtual, se me fue el nombre ahorita, pero ahorita viene. Y entonces aquí, no necesito salir del cuarto, voy a la escuela porque tengo que ir, pero llego y entonces tengo una vida y una identidad en el mundo digital donde me siento feliz, ¿no? Y entonces también la identificación y grupo aumenta y en ocasiones va acompañado de una contraposición al mundo y obviamente a las reglas propias del adulto, que eso es también parte del proceso, ¿sí? Por lo tanto, las subculturas e ídolos, ¿no? Tanto, y es la parte también que digo, híjole, hay que ver, ¿no? ¿Quién es el ídolo? Es muy diferente decir, ay, mi ídolo es, no sé, un cantante de rock, un cantante de electro, pero cuando el ídolo implica acciones que van en contra de la vida propia y de los demás, ahí sí hay que ver y resignificar, pues como sociedad, ¿qué hacemos, no? ¿Qué valoramos? ¿Qué estamos construyendo para valorar este tipo de prácticas? Y obviamente necesitan identificación, reafirmación y la apropiación de nuevos estilos de vida, y por lo tanto facilitan los patrones y pautas concretas de comportamiento y participación de la misma juventud en el cambio social, ¿sí?
Dentro de esos desafíos globales, pues está también este otro punto importante, la diversidad cultural, el que ya, o sea, ahora sí somos ciudadanos del mundo como tal, y por lo tanto, en esta globalización tenemos que empezar a integrar la diversidad cultural en nuestro proceso también de crecimiento y como jóvenes, como adolescentes, lo podemos ver con la influencia del K-pop, ¿no? Que si no hubiese sido por las redes, por esa facilidad, pues sería muy difícil que hubiera llegado la influencia coreana. Sí la había, ¿no? O sea, yo conozco a personas que desde hace muchos años tenían esta pasión y esta afinidad, pero era selecto. Ahorita, pues con un clip, pues ya vemos los K-dramas, la música, el famoso cuidado facial, ¿no? De esa influencia, pero también en su momento, pues toda la influencia de otras partes de Europa, del sur del país, y que eso nos puede llevar a cultivar y a acrecentar nuestra propia cultura y tener esta interculturalidad como para fomentar también esta parte importante del respeto y la tolerancia, que bueno, tolerancia en el sentido estricto como tal, yo le diría aceptación y respeto y cómo vamos construyendo esta realidad global, ¿sí? Y bueno, ya casi cerrando, creo que me excedí un poquito en el tiempo. La influencia de la cultura en la adolescencia va a ser o es un proceso complejo que va desde esta resistencia hasta la asistencia, donde vamos a poder comprender la dinámica que va a ser esencial para el desarrollo saludable de los jóvenes. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si, a ver, déjenme salir de aquí. Si hay alguna pregunta o duda. Chicos, procederemos a hacer la ronda de las preguntas, ¿sí? Para ello necesito que si alguien quiere hacer alguna pregunta o quiere agradecer a la profesora, tiene que levantar la mano. El primero que levante la mano se le va a dar el permiso para activar el micrófono. Eh, a ver, creo que aquí en el chat algo. Aquí, Laura Irene Guerra preguntó, bueno, no pregunta, sino dice que como maestro uno puede investigar qué cultura y valores tienen en su centro familiar y así poder prestar ayuda donde el niño lo requiera. Sí, así es. Y bueno, esto también es focalizado porque, bueno, a lo mejor hace 20 años teníamos muy claro, ¿no? Los chicos, los rockeros, los góticos, de pronto también a lo mejor los que les gustaba la banda, ¿no? Aquí en nuestro país. Pero actualmente hay muchísimas expresiones culturales o culturales más y a veces ya muy focalizada. Los vampiros, hippies, ahorita los hipsters, los veganos, los vegetarianos, también ya como identidad en los adolescentes, ¿sí? Entonces sí, cada zona geográfica va a encontrar o vamos a encontrar esta parte cultural muy específica. Profe, aquí hay otra pregunta, lo pregunta Jessie García. ¿Cómo se puede apoyar a alguien donde la familia no apoya en el desarrollo de un alumno? Ajá. Bueno, primero hay que recordar que son menores de edad, entonces hay que tener mucho respeto de cuidar, no transgredir las formalidades de la familia, de la institución familiar. Y la mejor forma que yo he encontrado, porque sí es frustrante, de pronto, bueno, tanto en niños y adolescentes, ¿no? De pronto decir, ay, puedo hacer más, o la familia, ¿qué onda? ¿Por qué no despierta? La forma en como a mí me ha funcionado es saber que en el espacio donde estoy, ya sea en el aula académica o en el espacio de crecimiento personal de desarrollo, ellos tengan un espacio de confianza y que sepan que ahí pueden expresar y que pueden aprender cosas nuevas. A veces la familia es muy resistente y más cuando estamos hablando de escuelas. Les afecta mucho
el que les cuestionemos, bueno, más bien se sienten cuestionados, porque a veces ni siquiera les cuestionamos, pero hay tanta necesidad que también es parte de la creación y de la construcción cultural, quizás como falsa, de que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser los mejores papás, que tenemos que ser los mejores parejas, que tenemos que ser los mejores en el mundo, que es algo que hemos, nos han vendido, que de pronto el decir, híjole, como familia no somos perfectos, como familia tenemos, todos tenemos áreas de oportunidad, o sea, esa perfección ideal es un constructo social. Entonces, la familia le cuesta mucho trabajo de pronto aceptar que algo de su dinámica que están haciendo no es la favorable o a veces hasta situaciones como detectar un diagnóstico, ya sea del neurodesarrollo o algo anímico del estado de ánimo, a los papás les pega mucho porque es como, eso no es posible en mi familia, o sea, si nosotros nos llevamos súper bien, o una cuestión de identidad sexual también, de pronto a muchos papás les cuesta y pues es entendible, cultural, religiosamente, pues mueve muchas cosas. Entonces hay que darles su espacio, pero también entender que hay un límite que nosotros como facilitadores de estos procesos no podemos entrar más allá de donde nos permitan entrar. A lo mejor a veces a mí me gusta recomendar a las escuelas que de pronto hagan congresos o escuela para padres, queda algo. En el discurso, en la plática, en el taller, en la dinámica, queda algo. Y creo que esto se va a ir construyendo poco a poco. Hay papás, familias más resistentes a esto, pero siempre queda un aprendizaje. También preguntan qué sugerencias hay para ideación suicida. Ujú, un tema muy, muy preocupante en las cifras actuales. Eh, no se habla mucho a veces en las noticias, pero ahora sí que los que estamos trabajando con adolescentes y en contacto con profesores, otros psicólogos y otras escuelas, pues está preocupante esta parte. En ideación suicida, pues bueno, yo sugiero que todos los que estamos en contacto con adolescentes y de hecho con seres humanos en general, tomemos cursos de primeros auxilios psicológicos, porque a veces es un tema que nos paraliza por lo que implica una situación de muerte o de ideación como tal, y entender que si hay una ideación, posiblemente no es, bueno, hay que ver la parte, descartar la parte patológica, ¿no? Si es una cuestión de depresión, un episodio depresivo mayor o ya una situación de trastorno depresivo, o ansiedad, y posteriormente verificar en el proceso con los jóvenes, con los adolescentes, ver qué no les gusta de la vida. O sea, siempre que escucho que alguien que no quiero ya vivir, esta vida no me gusta, ya para qué. Busco utilizar el método socrático, ¿sí? De preguntar, a ver, ¿qué parte de esta vida no te gusta? ¿No es toda? ¿Hay algo que realmente te guste? ¿Para qué? Para ir generando, despolarizar este pensamiento dicotómico de nada de esta vida sirve, irles ayudando a ver que, pues bueno, no todo está tan gris. Hay aspectos en tu vida y a lo mejor hay situaciones que tú quieres decir, ya no quiero vivir, porque también es importante no minimizar, invalidar lo que el joven o la persona, hablo en general, la persona está sintiendo. Si está pensando, quiere o hay una ideación suicida, hay que atender qué hay detrás de esa ideación. Si es únicamente una ideación y todavía estamos hablando de que solamente menciona que quiere morir, sin un plan y demás, podemos hacer intervención, ir monitoreando. Pero si ya sabemos que hay una planeación o ya hubo previo una tentativa suicida, hay que derivar y hay que buscar apoyo a centros de integración, centros de intervención en crisis o alguna instancia de tu comunidad que pueda dar esta contención de primeros auxilios y seguimiento como tal.
Aquí hay otra pregunta, profe. ¿Qué tanto influyen los cambios hormonales en su conducta? Bastante, mucho. Los cambios hormonales, por ejemplo, lo que veía, les platicaba hace un ratito de esta chica que quería ir mucho al concierto y que de pronto ese día tuvo un berrinche, un acting out. eh, Analizando, pues ella estaba en el síndrome premenstruación, iba a ser menopáusico, nada que ver, en el síndrome premenstrual, en donde, o sea, una adolescente que apenas se estaba ajustando a los cambios hormonales y entonces ella me dice: "Es que, ¿sabes qué? No sé qué me pasa, no sé qué tengo, no sé qué siento". Y en el caso del varón, la segregación de testosterona empieza a aumentar, pues también empiezan las disrupciones tremendas en la conducta. Entonces, si el cambio hormonal, las adecuaciones que hace el cuerpo, la hipófisis con las glándulas, sí genera un cambio a nivel anímico. Y podemos ver desde que está llorando, de la nada, entre comillas, hasta que se enoja, hasta que anda eufórico con una energía que dices: "Híjole, ahora sí quiere con todo el mundo, o sea, hacer todo y vamos, y sí quiero y te acompaño", y al día siguiente no quiere pararse de la cama. Entonces, esto sí hay que poner mucha atención, hay que entender la parte, hormonal y ver los ciclos, ayudarle al joven a entender que estos ciclos son parte de la vida y que va a llegar un momento en que se va a adaptar a su cuerpo, y que él va a poder identificar eso que está sintiendo respecto a lo biológico, fisiológico. Bueno, y la última pregunta la hace la persona Olga. Dice, cuando este sentido de pertenencia los vuelve muy vulnerables a experiencias negativas como el uso de psicofármacos o vandalismo, ¿qué hacer cuando el sistema familiar no es un buen referente para el adolescente? Y como parte de una institución educativa, ¿qué se puede hacer? Sí, 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 gracias, maestra Olga. Eh, Esto es real, ¿no? O sea, realmente por eso es la adolescencia es tan peligrosa y es un foco de ahora sí como un panal de abejas a la miel, porque están buscando pertenencia, están buscando también querer explorar, buscan el poder decir: "A ver, ¿qué quiero quiero vivir, ¿no? Y quiero independencia, rebeldía". Cuando el sistema familiar de pronto se va repitiendo patrones o hay una enfermedad de este tipo en familia, se va repitiendo este patrón, y la familia está resistente a tomar conciencia al respecto. Como institución educativa, lo que yo siempre les sugiero es denles aquí opciones. Tengamos aquí en escuela, tengamos aquí en el espacio opciones, ¿qué? Talleres. A los chavos les encanta quedarse a veces a tener grupos o a formar grupos, eh, desde deporte, arte, o sea, que vean que hay otras opciones para integrarse grupalmente. Es más, hasta si quieres la parte de las redes, que a veces las vemos como lejanas, poder que ellos mismos hasta inventen algo, crean alguna grupo, alguna red para crecimiento por medio de las redes, virtuales. Eh, la parte religiosa también, hay instituciones que de pronto forman, grupos para ir religiosa en el sentido de hacer labor social o comunitario, que se van, nos vamos a reunir y vamos a reunir, medios, una feria, una vendimia para hacer, despensas e ir a comunidades menos desfavorables para poder contactar y poder ofrecer este servicio o este favor. Y esa es una forma en que muchas veces el joven ve otra alternativa de vida. Aquí la idea es que el adolescente tenga opciones, diversas opciones con las cuales se pueda identificar más allá de las conocidas. Porque si no, sí, va a salir a la calle, va a buscar otras formas de vincularse y otras formas de relacionarse y de pronto de identificarse con lo que hay en la esquina. Y lo peor, que a veces ni siquiera en la esquina, a veces en la misma institución, en la secundaria, donde encuentran estos peligros. Bueno, profe, de momento no tenemos más preguntas. Muchas gracias por su ponencia. Quería agradecerle, estuvo súper buena. Muchos comentarios buenos en el chat.
Espero que se animen y también si no se ganan la beca, pues participen en este curso que va a dictar la profesora Violeta. Muy bien, pues muchas gracias a todos y bueno, saber que cada uno de nosotros tenemos el honor y la responsabilidad de construir y ayudar a construir una realidad diferente, empezando por nuestros niños y adolescentes que tanto nos necesitan. Créanme bueno, yo sé que ustedes están en contacto con adolescentes y saben lo que estamos viviendo actualmente en aulas y en casa y con el vecino, y a veces es empáticamente doloroso saber que quizás por las circunstancias en las que estemos viviendo, el adolescente no tenga tantas opciones para su crecimiento personal. Entonces, si nosotros podemos ser ese granito y esa lucecita para ayudarles a inspirarlos en su estilo de vida y en su forma de construcción, sería muy bueno. Pues muchísimas gracias y quedo a sus órdenes. Espero encontrarme con ustedes muy pronto. Gracias, Enli. Hasta pronto. Bueno, sí, está bien. Vamos a proceder, chicos, a realizar el sorteo. Por lo tanto, vamos a dejar de grabar.